Desinfección. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de la SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún habían algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos y acercándome sigilosamente señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedes esperar nada en esas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida. Pero no lo puedo evitar, necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda una vida, ¿comprendes? Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad, la palabra más omnipresente del lager: mierda. En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración y me llevó a culminar la primera fase de la reacción psicológica. Hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones en la antesala de los baños. Allí un hombre de la SS aguardaba a que todos estuviéramos dentro. Luego dijo: os doy 2 minutos cronometrados por mi reloj. En 2 minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o las tirantas, las gafas y en todo caso el braguero. Empiezo a contar ya. Nos quitábamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces oímos los rastillazos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin pelo. A continuación fuimos hacia las duchas y allí nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocíamos unos a otros y mirábamos angustiados el techo pero comprobamos con gran alivio que de las duchas salía agua de verdad. La existencia desnuda. Mientras esperábamos la ducha se nos hizo patente nuestra desnudez, en sentido literal. Éramos solamente un cuerpo, nada más. Solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso, eran las gafas y el cinturón, pero a este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan. A los que usábamos braguero les reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discursito de bienvenida. Aseguró que por su honor personalmente colgaría de aquella viga y la señaló a quien llevara cosido dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapatos en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que, guiados por el consejo de los veteranos, habían cortado la caña de las botas, disimulando el corte con jabón. Los hombres de la SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño en una habitación contigua. Oímos de nuevo los chasquidos del látigo y los gritos de los torturados. Esta vez el castigo duró bastante tiempo.
las primeras reacciones. Así se desvanecían una tras otra las ilusiones que algunos de nosotros habíamos concebido. Y entonces, inesperadamente, la mayoría nos sentimos embargados por un humor macabro. Ese humor lo provocaba la conciencia de no tener nada, excepto nuestra ridícula existencia desnuda. Cuando las duchas empezaron a funcionar, todos hicimos de tripas corazón y bromeamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. A fin de cuentas, salía agua de verdad. Además del extraño sentido del humor, se apoderó de nosotros otra sensación, la curiosidad. Ya había experimentado antes ese tipo de curiosidad como reacción primaria en situaciones extremas. Cuando, haciendo montañismo, sufrí un accidente que casi me costó la vida. En el peor momento, durante un segundo o milésimas de segundo, sentí alguna curiosidad de saber si saldría con vida, con el cráneo fracturado o con otras lesiones. Esa fría curiosidad predominaba incluso en Auschwitz. Ella nos permitía distanciarnos de alguna manera de lo que nos rodeaba y nos facilitaba contemplar la realidad con cierta objetividad. En aquellos momentos utilizábamos ese mecanismo como medida de protección. Estábamos ansiosos por saber qué iba a suceder y qué consecuencias tendría, por ejemplo, estar de pie a la intemperie, con el frío del final del otoño, completamente desnudos y mojados por el agua de la ducha. A los pocos días, la curiosidad derivó en sorpresa. No nos habíamos resfriado. El lager reservaba muchas sorpresas semejantes para los recién llegados. A los médicos del grupo nos sorprendió comprobar la falsedad de los libros de medicina. Siempre se había afirmado que el hombre necesitaba determinado número de horas de sueño para poder vivir. Mentira. Yo creía que ciertas cosas eran imprescindibles, que no podía dormir sin esto o vivir sin aquello. La primera noche en Auschwitz dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera de aproximadamente 2 por 2,5 metros dormían 9 hombres directamente sobre tablones. A cada cajón, es decir, a 9 presos correspondían 2 mantas. Lógicamente, solo podíamos estar tendidos de costado, apretujados como sardinas en lata, lo que tenía cierta ventaja, combatir el frío que penetraba en los huesos. Algunos usaban de almohada sus zapatos, aunque cubiertos de lodo, a pesar de que estaba prohibido. Había otra opción, bastante penosa, para hacer una almohada, apoyar la cabeza sobre el pliegue casi imposible del brazo, a punto de deslocarse. Pues bien, en esas infames condiciones conciliábamos el sueño que nos traía alivio y olvido de las penas durante unas horas. Quisiera señalar algo más sobre nuestra capacidad de soportar los envites del lager. A pesar de no cepillarnos nunca los dientes y de la carencia vitamínica que sufrimos, teníamos las encías más sanas que nunca. Resistíamos medio año con la misma camisa. Sí, a eso se le podía llamar camisa. Otra cosa inexplicable, se helaban las cañerías y no nos lavábamos durante días ninguna parte del cuerpo, y sin embargo las llagas, las heridas de las manos sucias del trabajo en la tierra no supuraban, a menos que se congelaran. Un prisionero que antes tenía el sueño ligero, a quien despertaba el más mínimo ruido, ahora dormía profundamente con otro compañero apretujándose a su lado y roncando en su oído. Si alguien hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos contestado, sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace.